Bueno, estuvisteis viendo con Indalecio la semana pasada cuando Moisés ya en Madián ve un fenómeno extraño, ¿no? ¿Qué fenómeno era? Ve una cosa rara que le llama mucho la atención. La zarza ardiendo, ¿no? Y bueno, y se acerca, ¿eh? y Dios mismo le habla desde la zarza, ¿no? Y le pide que se quite calzado, por ejemplo, ¿eh? Y le va a pedir más cosas, ¿no? Pero bueno, le dice que es un lugar santo, ¿eh? Y Moisés pues no quiere ni mirar, porque si se veía a Dios cara a cara pues no se podía vivir y él está asustado, evidentemente, y bueno, pero al final escucha al Señor, ¿no? Y bueno, y os quedasteis, me dijo Indalecio aquí, en Éxodo 3:10, ¿no? Y una de las cosas que el Señor le dirá a Moisés es esto, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea que Dios ya le dice, le había explicado su plan a Moisés y ahora le dice cuál va a ser su parte, cuál va a ser la parte de Moisés. O sea, yo voy a sacar al pueblo y a ti te voy a enviar a Egipto para que hables con Faraón. Posiblemente, si a Moisés le hubieran dicho, ¿a dónde no quieres ir?, él hubiera dicho a Egipto, ¿no? Porque, entre otras cosas, le buscaban para matarlo. Por lo tanto, volver a Egipto era complicarse la vida. Y nos podemos hacer una pregunta, ¿realmente Dios necesitaba a Moisés para llevar a cabo su plan? ¿Le necesitaba a Moisés especialmente o no? No, Dios puede hacer sus planes sin necesidad de ninguno de nosotros. Él lo puede hacer directamente, podría haber dado la orden de que salga el pueblo y el pueblo hubiera salido, por ejemplo, ¿no? Pero el Señor nos usa a nosotros como instrumentos humanos en sus manos. Esto es un privilegio que tenemos, el poder colaborar en el plan de Dios, pero también es una responsabilidad, ¿no? Que a veces uno diría, pues yo preferiría que me dejaran al margen, porque es más cómodo. Tener que entrar en este plan, pues es una complicación, que es lo que Moisés está viendo. Yo estoy aquí en la montaña cuidando las ovejas de mi suegro, estoy más o menos tranquilo. Esto que me están planteando ahora va a ser pues, un cambio radical y una complicación para mi vida. Segunda de Corintios 6:1 nos recuerda, Pablo, escribiendo a los corintios, les recuerda que somos colaboradores suyos. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos, etcétera, etcétera. O sea, Pablo está diciendo, nosotros somos colaboradores del Señor. No es que si nosotros no estamos, el Señor no va a hacer nada, no es esto, sino que el Señor, pues, ha querido utilizarnos y hacer las cosas a través de su pueblo, de nosotros. Y Moisés, en este caso, pues va a ser un instrumento. Dice, Dios está intentando descubrirle el triple error de Moisés. O sea, 3 cosas que Moisés cometía un error. La primera, querer hacer las cosas antes de ser enviado por Dios. ¿Os acordáis cuando mata al egipcio? Él había intentado por sus propios medios, por su cuenta de riesgo, ayudar a los israelitas. Yo, como soy aquí, estoy en la corte, pues yo tengo influencias, yo voy a ser el libertador de Israel. No era el momento, no lo había enviado Dios. Segunda cosa, ante el fracaso, huir y no querer saber nada más. A veces cuando fracasamos, ¿qué hacemos? Salimos corriendo. Pues a mí que no cuenten más conmigo. He fracasado en esto, pues me retiro y que lo haga otro. Y lo tercero, cuando Dios nos llama de verdad, resistirnos. Porque ahora que el Señor le está diciendo, te voy a enviar, Moisés no va a decir de buenas a primeras, pues sí, yo voy a ir, sino que va a poner una serie de pegas, que a veces es lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando el Señor nos pide algo, pero es que excusa número 1, número 2, número 3, número 114, y hasta que nos quedamos sin excusas. Dice, la gran diferencia, además de que habían pasado 40 años, es que ahora quien decide actuar es Dios a través de Moisés y no Moisés directamente. Ahora el que pone en marcha el plan es Dios, no es Moisés como pasó en Egipto. Te enviaré para que saques a Egipto a mi pueblo. O sea, es Dios que está dando la orden. Yo soy el que inicio el plan. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta de riesgo, normalmente fracasamos. Si lo hacemos enviados por el Señor, la cosa es diferente. Y este versículo 10 de Éxodo 3
dice, no es una invitación ni una opción, es un mandamiento. Te enviaré. O sea, no le está diciendo, ¿te gustaría que te enviase? ¿O te parece bien que te envíe? No, no, te enviaré. O sea, Moisés, tú puedes decir lo que quieras, pero yo te voy a enviar. Es una orden que da el Señor. Los dos siguientes versículos dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Bueno, Moisés, claro, no está muy dispuesto a hacer lo que Dios le pide, como nos pasa a veces a nosotros, y empieza a poner excusas. La primera, ¿quién soy yo? Esta es una que usamos muchas veces, ¿no? El pastor nos pide, ¿tú te podrías encargar de esto? Pero yo, es que esto, ¿yo quién soy para hacer esto? Lo primero que solemos decir, ¿no? Dice, antes Moisés sabía quién era un príncipe de Egipto, era un miembro de la familia real y también sabía que era hebreo. Ahora ya, ¿quién soy yo? Ya parece como que está descolocado. Moisés conocía el poderío de Egipto, claro, había estado en Egipto y había sido educado en Egipto. Había intentado ser libertador 40 años atrás y había fracasado. Dice, de repente todas las ideas de que Moisés pudiera ser el líder del pueblo vuelven a su vida 40 años después, pero ahora no estaba tan seguro de sí mismo. Si hace 40 años, cuando estaba en Egipto, el Señor se lo hubiera dicho, quizás hubiera estado más dispuesto y hubiera dicho, sí, sí, estoy preparado, adelante. Ahora ha pasado 40 años, se ha retirado, digamos, del primer plano de la política, podríamos decir, está ahí en la montaña cuidando las ovejas, y ahora ya no tengo tan claro que yo pueda ser esta persona. ¿Quién soy yo? Ya le cuesta. Dice, como libertador, Moisés no servía, el libertador era Dios, y Moisés era solo un instrumento en las manos de Dios. O sea, Moisés no iba a ser el libertador iba a ser el Señor. Moisés iba a ser el colaborador. Dice, nosotros seguramente nunca hubiéramos elegido pues, como colaborador nuestro, dice, a un cobrador de impuestos como Mateo. Cuando Jesús elige a sus discípulos, por ejemplo, elige a Mateo, que era cobrador de impuestos, era un tipo despreciable para los judíos. O a un traidor como Judas, o a un Jonás, o a un fanático como Pablo, que era perseguidor de la iglesia. O ni siquiera hubiéramos elegido pues, a Moisés, que en esta época ya tenía 80 años. Hubiéramos pensado, bueno, este hombre ya lo que tiene que hacer es disfrutar de la jubilación y no meterse en estos berenjenales. Pero el Señor elige al que elige. No elige a los que nosotros pensamos que son los elegibles, sino que Él elige a las personas que considera pues, oportunas. Además le dice, yo estaré contigo. Dios quiere que Moisés no se fije en sí mismo, en sus fuerzas, sino en Dios. Antes lo había hecho en sus fuerzas, cuando intentó ser libertador en Egipto, y falló. Ahora vas a ir en las fuerzas de Dios. No lucharía contra Faraón él solo, ahora tenía que aprender a confiar en Dios. Porque claro, ir a hablar con Faraón era ir a hablar con la persona más poderosa del mundo en ese momento, y le podía borrar del planeta, vamos, en un momento. Por lo tanto, tenía que ir confiando y teniendo muy claro que el poder de Dios era el que le llevaba allí, que era más fuerte que Faraón. Y Dios le da una señal también. Dice, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés estaba en el monte Sinaí, vigilando, guardando las ovejas. Entonces el Señor le dice, cuando hayáis salido de Egipto, estaréis otra vez en este monte y aquí me serviréis. Y de hecho el pueblo estuvo después muchos años por allí, por la zona del Sinaí. Y aquí es un comentario que, bueno, dice, es más fácil llevar allí a las ovejas de su suegro que a más de 1 millón de israelitas. Claro, mucho más fácil dirigir un rebaño de ovejas, por muchas que sean, que 1 millón de personas. Imaginaos, 1 millón de personas es prácticamente la población de Baleares. Imaginaos toda la población de todas las islas, que más o menos serán los que salieron de Egipto, se calcula, pues imaginaos para movilizar a esta gente. Con solo los habitantes de Palma, a veces los líos que ya se montan, pues imaginaos 1 millón y pico de personas con sus animales, carros, sus cosas, lo complicado que debía ser. Y bueno, dice, como obreros cristianos debemos conocer
nuestras limitaciones. Cuando nos preguntamos, ¿quién soy yo, Señor, para hacer esto? Es verdad, tenemos limitaciones, pero por encima de esto hemos de recordar que el Señor está con nosotros, con su poder infinito, y no poner excusas para no hacer su obra. Si no, no haríamos nada. Si nos fijamos en nuestras limitaciones, no valdríamos para nada. Tienes que hacer esto, no, porque aquí yo fallo por esto. Esto otro, no, porque allí no llego porque no sé tal. Y esto no, yo no sé cantar, no sé tal. Entonces, el Señor nos va a usar. ¿Tenemos limitaciones? Por supuesto, pero así todo, el Señor nos va a preparar y nos va a usar. Seguimos adelante. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Aquí tenemos una segunda excusa. Bueno, y cuando me pregunten quién te ha enviado, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Dice, como enviado, pues iba a ir a hablar con los israelitas y dice, bueno, ¿quién te ha enviado? ¿No? Yo vengo de parte de, claro, si decimos, vengo de parte de la presidenta del Gobierno de Balears, bueno, pues esto ya es algo, ¿no? Vengo de parte del alcalde, o vengo de parte del presidente de la empresa tal, pero hay que saber de parte de quién vamos, ¿no? Dice, antes ya tenía credenciales como príncipe egipcio, antes no había problema, él era el nieto del faraón y se le abrían las puertas, pero ahora, lo que hemos dicho antes, ya casi no sabía ni quién era él, había perdido un poco esta confianza que tenía. Dice, para los pueblos primitivos el nombre de una persona era muy importante porque expresaba su carácter. Ya veis que muchas veces en la Biblia los nombres que se les pone a los hijos no es un nombre al azar, sino se les pone este nombre por algo, ¿no? Porque el Señor me ha añadido un hijo, pues a lo mejor significa añadido, o porque he llorado, y significa lloro, o sea, tenían un sentido. Y este nombre del Señor se suele interpretar como el que es o el que es eterno. Dice, este es mi nombre para siempre, enfatiza la eterna fidelidad de Dios a su pacto. O sea, el Señor es eterno, es fiel por siempre. Y yo soy el que soy, pues es como un presente que siempre es presente. O sea, yo soy, no he sido ni seré, sino que soy. Lo abarca todo, desde el principio al final. Dice, cuando Dios se revelaba en el Génesis, como vimos el año pasado, lo solía hacer con un nuevo nombre o un nuevo título. Por ejemplo, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, pues se revela como Dios Altísimo. Está en Génesis 14. En otro momento, Abraham se le revela como Dios Todopoderoso. En otro punto, Jehová, Dios Eterno. Por ejemplo, también Dios proveerá, cuando tenía que sacrificar a su hijo y después no lo hizo y Dios proveyó de un cordero. Agar, por ejemplo, cuando estaba con Ismael en el desierto, dice, el viviente que me ve, que le puso ese nombre al pozo. O sea, el Señor se solía presentar con un nombre. Pero dice, a partir de ahora, pues seré, yo soy el que soy. Era lógico que si Moisés tenía que ir pues, a los ancianos de Israel, a los jefes de Israel, pues quisiera saber el nombre con el que tenía que presentarse de parte de Dios, porque no podía presentarse sin una credencial. Dios le responde, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay equivalente para Dios. Yo soy yo, ¿no? A veces decimos, ¿tú qué? Bueno, yo soy así, yo soy yo, ya está. Bueno, pues Dios no tiene nadie igual. Dice un tal Meyer, dice, si tú pones a Dios a un lado de la ecuación, no hay nada para poner al otro lado más que a Él mismo. Una ecuación es una igualdad matemática. Por ejemplo, 2 más 3 igual 5. 2 más 3 está a un lado, 5 al otro. 2 y 3 son 5. Pues no podemos decir Dios igual, solamente podemos poner Dios. Dios igual Dios, no hay nada igual a Dios. Ni la suma de muchas cosas puede ser igual a Dios. Dios es único. Dice, Dios tiene existencia en sí mismo y no depende de otros. Sus recursos son inagotables, como la zarza que ardía y no se consumía.
Su pueblo puede depender totalmente de él para todas sus necesidades. Y bueno, yo soy el que soy está relacionado con el nombre de Yahvé, el tetragrama, las 4 letras. ¿Lo habéis oído esto alguna vez, no? Estas 4 letras, la Y, H, W, H. Por lo visto, yo no tengo ni idea de hebreo, pero por lo visto el hebreo no tiene vocales, o al menos el hebreo antiguo no tenía vocales, luego se le añadieron para poderlo pronunciar. Entonces, esto Yahvé vendría a ser pues una especie de abreviatura de yo soy el que soy. La palabra Yahvé dice que proviene de la misma raíz del verbo ser o existir. Ser, yo soy, la esencia, la existencia, Dios mismo. Bueno, estos son en hebreo, Yahvé. Yo soy el que soy, dice que también nos recuerda que Dios, lo que decíamos antes, es eterno e inmutable, no cambia. No hay un tiempo pasado, presente y futuro en el vocabulario divino. O sea, no hay un antes, un después. Dios es siempre. O sea, es como a veces un poco complicado de entender, ¿no? Porque nosotros, como humanos, sí que hablamos de pasado, presente y futuro. Hablamos de ayer, el año pasado, que fui de viaje no sé dónde, el año que viene que estudiaré en la universidad, etc. Pero Dios, ayer, hoy, mañana, es todo lo mismo, Él existe siempre, digamos. Bueno, yo soy el que soy, también nos recuerda que Dios es el ser. Dice, Él se convierte en lo que sea que nos falte. Por ejemplo, Jesús dijo varias veces yo soy algo, ¿no? Por ejemplo, estamos en la oscuridad, pues Jesús dijo yo soy la luz, lo que necesitamos cuando hay oscuridad, la luz. Tenemos hambre, pues Jesús dijo yo soy el pan de vida, es el alimento, por ejemplo. Estamos indefensos, yo soy el buen pastor. Estamos perdidos, yo soy el camino. Estamos muertos, yo soy la resurrección y la vida. Hay más, seguramente, que recordamos, ¿no? ¿Recordáis alguno más, por ejemplo, de yo soy? Que no esté aquí. Habrá alguno más, seguramente. Pero el mismo Jesús lo dijo, yo soy, Dios, yo soy el que soy, pues Jesús también, al ser Dios mismo, yo soy. Bien, sigue adelante, dice, ve, habla Dios mismo, dice, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Aquí, en 2 versículos, se repite 2 veces el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Esto es una expresión que se usa muchas veces en la Biblia. El Dios que era de nuestros padres, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Dice, habían pasado 400 años desde el pacto que el Señor había hecho con Abraham y ahora era el momento en el que Moisés pues, tenía que anunciar que era cuando se iba a cumplir. Ahora saldremos de Egipto, vamos a ir a la tierra prometida que el Señor nos había dado desde mucho tiempo atrás. ¿Cuál era el problema? Lo comentamos un poco al principio. El problema era que los israelitas que habían ido a Egipto de manera provisional, a pasar un tiempo, se habían instalado y los descendientes ya estaban tan bien en Egipto que no tenían ningún deseo de salir de allí. ¿Para qué nos vamos a ir de aquí si estamos la mar de bien? Por lo tanto, muchos de ellos, pues lo de ir a la tierra prometida era algo que habían olvidado. En Egipto estamos bien, tenemos todo lo que necesitamos. Y el mensaje para el faraón es que el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Es Dios quien encuentra al hombre, no es el hombre el que encuentra a Dios, digamos. Es Dios el que se ha preocupado de buscar al ser humano, de darnos un plan de salvación. No somos nosotros los que con nuestro esfuerzo alcanzamos a Dios, sino que es Dios siempre el que viene en nuestro auxilio. Dice, oirán tu voz. Y esta es una promesa. Cuando el Señor nos dice algo, tenemos claro de parte suya que va a ir bien, pues
fantástico, ¿no? Te dice, tú vas a ir y oirán tu voz, te va a ir bien la cosa. Fenómeno. Dice, 40 años atrás habían rechazado a Moisés como libertador, ahora sería diferente. Cuando 40 años atrás intentó poner paz entre aquellos dos que se peleaban, le dijeron, oye, ¿tú de qué vas? ¿Quién te crees que eres tú para poner paz entre nosotros? Pero ahora es diferente. Ha pasado el tiempo, ahora vas en nombre del Señor y te van a escuchar. Y dice, y el Señor está reforzando el yo estaré contigo del versículo 12. Al principio de esta conversación, cuando el Señor nos confirma que algo va a ir bien, pues vas sobre seguro. Esto es lo que queremos siempre, evidentemente, ¿no? Cuando oramos, Señor, y tal cosa que me preocupa, si el Señor nos da una respuesta diciendo que va a ir bien, pues te quedas mucho más tranquilo, ¿no? Tengo un examen y no sé qué pasará, y el Señor dice, vas a probarlo. Bueno, pues vas tranquilo a hacer el examen, ¿no? Estudias, pero sabes que si el Señor te dice que va a ir bien, pues fantástico, es lo ideal para lo que querríamos todos. Y aquí hay una cosa curiosa que dice que le tenían que decir a Faraón que el pueblo iría a 3 días de camino para adorar. A lo mejor los 3 días de camino no eran 3 días literal, de estar caminando una distancia de 3 días, sino que era pues una cierta distancia. Había que salir de Egipto para ir a ofrecer sacrificios. Y dice, Dios presenta una petición pequeña a Faraón para que fuera atractiva y fácil de aceptar. Dice, que no tuviera excusa. Porque no es que sea un engaño, dice, sino una prueba mínima de la voluntad del rey. Vamos a ver, si le decimos a Faraón, el pueblo se tiene que marchar, todo el mundo fuera, pierdes toda la mano de obra esclava, pues seguramente Faraón dirá que no. Pero a ver, una cosa pequeña, a ver, ¿cómo reacciona Faraón? ¿Estaría dispuesto a dejar ir 3 días o 4 y volver? Vamos a probar a Faraón de esta manera. Y salir al desierto podía ser posiblemente para que los egipcios no vieran los sacrificios, porque muchos de los animales que se sacrificaban, los egipcios los consideraban sagrados, y entonces podía ser un problema, ¿no? Podía ser una ofensa, considerarlo como una ofensa, porque ellos tenían muchos dioses que se representaban con formas, con cabezas, con figuras de animales, y para ellos eran sagrados. Por eso dice salir de Egipto para ofrecer sacrificios. Bueno, dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Aquí ya estamos viendo lo que ya conocemos de las plagas que vendrán después, ¿no? Faraón dirá que no, pero el Señor, pues, con mano poderosa sacará al pueblo. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda. Esta palabra es poco rara, pero está así en la Biblia, huéspeda. Pensaba que era huésped, pero también está en femenino. Alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Bueno, pues Dios les explica cómo les va a ir, que Faraón iba a escuchar, pero no a la primera, sino tras un proceso. Ya veremos, bueno, conocemos la historia, pero lo iremos viendo, que Faraón siempre es no, no, no. Luego, bueno, sí, si pasa esto, si lo quitáis os dejo ir, pero en cuanto las cosas se vuelven a arreglar, otra vez es no, hasta que el Señor pues no actúa con la 10ª plaga, no les dejará ir. Y dice, el Señor ya tenía preparado su juicio contra Egipto, digamos. Egipto pues, ya había sido juzgado por Dios y el Señor le iba a castigar por lo que había hecho con los israelitas y por más cosas, quizás, con todas estas plagas. Y yo daré a este pueblo gracia para que no os vayáis con las manos vacías. Y el Señor ya les está diciendo, cuando os vayáis, no os vais a ir con lo opuesto, no os van a decir, venga, marcharos y vais a ir con las manos vacías. No, no, vais a pedir a los egipcios que os den joyas y os den vestidos, cosas bonitas, y os las van a dar. Parece raro esto, ¿no? Que los esclavos dijeran a los vecinos, dadnos joyas, dirían, joyas. Dad gracias que nos matamos, marcharos corriendo, ¿no? Dice, no, pero yo voy a daros gracia y los egipcios os lo van a dar. Y esto no era un robo ni era tratar mal a los egipcios, era en parte una compensación por todos los años de trabajos forzados, que eso no se puede pagar, digamos, ¿no? Una persona pues, que ha estado esclava X años, ¿cómo se le paga esto? Ha perdido estos años, pero bueno,
pero era una compensación, en parte, por todo este tiempo que habían sido esclavos en Egipto. O sea que el Señor ya les está anticipando todo lo que va a pasar. Y en Deuteronomio 15 encontramos estos 3 versículos. Dice: si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. O sea, esta es una ley que el Señor les da después al pueblo de Israel, de que si alguien, por las circunstancias que fuese, tenía que hacerse esclavo, normalmente era porque no podía pagar, tenía una deuda y pagaba, digamos, pues con su trabajo. Sería esclavo 6 años, no para toda la vida. El 7º año siempre se hacía como una amnistía, digamos, ¿no? El año de redención. Al 7º está libre, ha trabajado 6 años para ti. Y aquí dice que cuando lo despidas no se va a ir sin nada, sino que le tienes que dar de tus ovejas, de tu era, de lo que has trillado, del lagar, del vino que has hecho, todo lo que tú tengas, una parte. O sea que aquí los israelitas, pues al salir de Egipto, es como en este caso, pues van a cumplir ya, van a beneficiarse de estos artículos de esta ley, digamos, de que tenían que liberar al hermano y darle lo que necesitaban. Y veremos después que esto se cumplirá. Pasamos al capítulo 4. Dice Moisés: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Otra excusa. Primero, ¿quién soy yo para hacer esto? Después, ¿y de parte de quién voy? Y ahora, bueno, es que aunque les diga todo esto, no me van a hacer caso, no me van a creer. Claro, era comprensible, dices, un poco el miedo a hacer el ridículo, o lo que podríamos llamar también la falta de fe. Porque claro, dice, voy a ir delante de Faraón, de la persona más poderosa, le voy a decir que los esclavos que tienes han de marcharse. Se van a reír en mi cara, no me van a creer esto. Dirán que no me lo ha dicho el Señor. Que claro, esto muchas veces los cristianos usamos, digamos, esta expresión: el Señor me ha dicho. Y claro, ¿cómo le discutes a una persona? El Señor me ha dicho que me lleve esta silla a casa. Si te lo ha dicho el Señor, pero claro, te lo ha dicho el Señor, realmente. Entonces, si dice Moisés, yo iré y diré, el Señor me ha dicho, te lo ha dicho el Señor, ¿y cómo te creemos que te lo ha dicho el Señor? Es otra excusa que plantea Moisés. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea que, bueno, sigue. Dice, le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. O sea que aquí el Señor le da 3 señales. Si no, yo te voy a dar 3 señales para que te crean. La primera, la vara. Dice, ¿qué es esto que llevas? Una vara, ¿no? Que llevan todos los pastores pues, para defenderse, para controlar, para apoyarse y tal. Dice, pues tírala en el suelo, se hace una culebra. Claro, lo primero que hace Moisés es huir, ¿no? Si vemos una serpiente, normalmente no vamos a acariciarla como si fuera un perro. Entonces sale una serpiente. Y el Señor le dice, venga, cógela por la cola. Y aquí parece que a la primera le hace caso, porque también podría haber dicho, yo no me acerco a este bicho, pero bueno, lo coge, y cuando lo coge por la cola, se vuelve a hacer una vara de nuevo. Dice, Moisés huía de la serpiente. Podemos huir, pero de Dios no podemos. Está claro. Primera señal. La segunda señal, mete la mano
debajo de sus ropas y la saca con lepra. La vuelve a meter y la saca bien. La lepra era una enfermedad terrible en aquella época, era una enfermedad incurable y muchas veces estaba relacionado con juicio de Dios, con castigos. Por ejemplo, en Números 12 se nos habla de la hermana de Moisés, Miriam, que murmura contra Moisés y Aarón y durante una semana pues tiene lepra. O en Segunda de Crónicas, que habla del rey Ucías, me parece que también pues quiso hacer él sacrificios cuando no le tocaba y también el Señor le envió lepra. O sea, la lepra muchas veces era como un castigo. Y claro, el que tenía lepra sabía que tenía que apartarse. ¿Os acordáis en, no sé, los milagros con los leprosos que Jesús hacía, por ejemplo? Pues era gente que tenía que vivir fuera de la ciudad, no podían relacionarse con nadie porque era muy contagiosa, era algo terrible. Y bueno, y Moisés ve que tiene lepra, vuelve a meter la mano y está bien. Esto está claro que era una señal del poder de Dios. Y la tercera que le dice, y si no te creen con ninguna de estas, cogerás agua del río, la tirarás en la tierra y se volverá sangre. Y el agua pues representa al río más importante de Egipto, el Nilo. Herodoto, un historiador griego, decía que Egipto era un regalo del Nilo. Si no fuera por el Nilo, Egipto hubiera sido un desierto total y absoluto. Lo que pasa es que toda la franja por donde transcurre el Nilo pues hace que las tierras sean muy fértiles, el río se desborda cada año y deja un montón de limo, de abono, digamos, y hace que las tierras de alrededor sean muy, muy fértiles. Entonces, toda la riqueza de Egipto pues, se basaba en el Nilo, incluso era considerado como un dios el Nilo. Si tú atacabas el agua del Nilo, estabas atacando, digamos, a uno de sus dioses más importantes. O sea, que quedaba esta tercera opción para también hacerla. 3 señales. Vale, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Otra excusa más, después de todo lo que hace con la vara, la mano. Todo esto está muy bien, pero es que yo no sirvo para hablar. Yo no... A veces he oído decir que Moisés podía ser tartamudo, quizás, o podía tener algún problema con el habla. O, bueno, por lo menos no era un hombre de fácil palabra, por lo visto. Hechos 7:22 dice que Moisés era poderoso en palabras y hechos cuando estaba en Egipto. Esto era cuando estaba en Egipto. Quizás ahora pues había perdido ya la práctica, estaba en la montaña, estaba todo el día hablando con las ovejas y ya no estaba acostumbrado a tratar. Quizás en Egipto pues iba a fiestas y recepciones en la corte y tal. Ahora llevaba pues una vida de campesino, de ermitaño allí con las ovejas y no estaba acostumbrado a lo mejor pues a dirigirse a la gente o saludar, todo esto, digamos. Pero bueno, al final el Señor le dice, mira, no me digas que no sabes hablar porque el que ha hecho la boca, el que ha hecho la lengua soy yo. O sea, yo soy el que doy la palabra a la gente y el que le hago hablar o no hablar. Por lo tanto, no te preocupes que yo te daré la palabra. Y dice, Dios nunca nos pide algo sin capacitarnos antes para ello. Si el Señor nos pide algo, nos va a dar los medios. O sea, no nos va a pedir una cosa que empieza a volar. Bueno, ¿y cómo lo hago? Pues el Señor nos dará alas, seguramente, o nos enseñará a volar de alguna manera. ¿No? Pero si el Señor nos pide algo, nos va a capacitar y nos va a preparar. Y Moisés, si iba a ir allí, pues iba a hacerlo pues sabiendo que Dios es el que da el habla y el hablar y todo.
Dice, Dios no necesita que tengamos un título de teología para usarnos. Claro, a veces alguien puede pensar, como yo no soy pastor, yo no he estudiado en un seminario, yo no puedo... Vale, es verdad, no hace falta que tengamos un título, ni en teología, ni en la universidad, ni nada. El Señor nos puede usar siendo analfabetos, no hay ningún problema. Claro, si nos podemos formar, hay que hacerlo también, eso tampoco lo tenemos que decir, no hay que estudiar porque como el Señor nos va a usar, es igual, podemos ser unos catetos que el Señor nos va a usar. No, tú prepárate, tú estudia todo lo que puedas, aprende, y el Señor te va a usar. Si sabes mucho, te usará sabiendo mucho, si sabes poco, pues sabiendo poco, no hay problema. Lo importante es que estemos, dice, atentos a sus palabras y a su dirección. Y finalmente Moisés hace como un último intento, después de poner ya todas estas excusas, que no sé hablar, no me van a creer, etcétera, y al final dice, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, en otras palabras, yo no sirvo para esto, yo no soy el adecuado. Elige a otro que esté más preparado, ¿no? Estaba claro que Moisés no quería ir. Es como ya diciendo, mira, no, todo esto está muy bien, me has hablado esto, pero no, yo no sirvo para esto, elige a otro. Y dice que Dios se enojó ya con Moisés y le concede en parte la petición que le hizo Moisés, es decir, yo no sé hablar. Y dice, bueno, ¿no sabes hablar? Pues no te preocupes, tu hermano Aarón habla muy bien y él irá contigo. Y tú le dirás lo que tiene que decir y él lo dirá. Entonces, aquí, digamos, vas a perder, por decirlo de alguna manera, vas a perder parte del protagonismo y se lo vamos a dar a tu hermano, o sea, porque tú lo has rechazado. Podrías haber ido tú, no quieres, pues tu hermano hablará por ti. El Señor os dirá lo que tenéis que hacer. Tener a su lado al hermano Aarón, que era 3 años mayor que él, pues era un apoyo también, y serviría como intermediario. Pero también esto le dio algún problema. Por ejemplo, cuando Moisés estuvo arriba en el monte Sinaí, que recibía las tablas de la ley, Aarón permitió que el pueblo abajo hiciera el becerro de oro. ¿Os acordáis? Dice, bueno, es que la gente me ha pedido que quería una figura de su Dios y yo se lo he dado. O sea, también le trajo pues alguna complicación. No fue la ayuda, pues en algún momento la ayuda que tenía que haber sido. Aarón no tuvo paciencia, permitió que el pueblo hiciera el becerro de oro. Bueno, y la lista de las insuficiencias de Moisés. Falta de aptitud. ¿Quién soy yo? Yo no estoy preparado, no tengo la aptitud. Falta de mensaje. ¿Y qué les digo? ¿De parte de quién vengo? Voy. Falta de autoridad. No me van a creer. Cuando les diga esto no me harán ni caso. Y falta de elocuencia. No sé hablar. Yo no puedo ir al Congreso de los Diputados a hacer esta petición porque yo no sé hablar. Que vaya alguien que sepa. Dice, pero realmente todas estas cosas pues eran las razones por las que Dios la había seleccionado. Entonces, Dios le podía haber dicho, mira, es que te estoy eligiendo precisamente por esto, porque no sabes hablar, porque tienes miedo, porque no sabes esto, no sabes lo otro. El Señor nos selecciona, nos llama, pues con todas nuestras deficiencias o nuestras, como queramos llamar, nuestras falta de coraje, de elocuencia, de lo que sea. Pero el Señor nos capacita y nos prepara. Y esto ahora se lo está pensando. Vale. Y bueno, y una vez contestadas todas las excusas por Dios, que podemos pensar, pues sí que le costó a Moisés, pero bueno, también podemos decir la parte positiva. Una vez que aceptó el llamamiento, Moisés pues ya no volvió a poner más excusas, aceptó la misión y ya no volvió a mirar atrás. Y bueno, nosotros somos como Moisés, ¿no? Con las excusas, pienso, ¿no? Que muchas veces pues ponemos excusas y intentamos a veces convencernos nosotros mismos. He hecho bien en decirle que no, porque yo es que, ¿cómo voy a hacer esto? Yo no sirvo. Pero bueno, una vez ya que Moisés, digamos, habló con Dios, Dios le dio todas las razones por las que tenía que ir, al final, pues, vale, se tiró de cabeza, podemos decir. Vale, pues allá voy con todas las consecuencias. Y bueno, conocemos la historia y tuvo un trabajo grande por delante. No era decir, vas a ir allí, 2 días de trabajo y ya está. No, le esperaban 40 años de un trabajo pues tremendo. Y el Señor también le dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales.
O sea, la misma vara que tenía de pastor, dice, te la vas a llevar. No es que la vara sea mágica, no es la varita mágica del mago que hace aparecer y desaparecer. Esta vara es un palo de madera y no es nada más, pero con esta yo voy a permitir que haga señales. Será también el símbolo de autoridad. Parece que son los generales, sí, creo que son los generales, tienen un bastón de mando, o los reyes, ¿no? Un cetro, ¿no? El bastón de mando que representa la autoridad, ¿no? Y bueno, y el Señor a veces utiliza objetos ordinarios, un trozo de palo que Moisés habría cogido por el campo, lo habría pulido un poco seguramente, pues objetos vulgares y ordinarios para hacer cosas extraordinarias, porque el Señor es el que las hace, ¿no? Y lo mismo podemos pensar sobre las personas. El Señor a veces coge personas pues que nosotros pensaríamos que no tienen nada extraordinario, y con estas personas pues el Señor hace cosas extraordinarias. Porque Moisés no era no sé, el número uno en el ranking de famosos, no sé, la persona más interesante en ese momento en el planeta, ¿eh? Y el Señor le selecciona a él, una persona que era un pastor que estaba ahí en medio de la montaña. Y como suele pasar con muchas de estas cosas, a lo largo del tiempo, pues luego se idolatran lugares, ¿no? Y en el lugar donde se supone que Moisés vio la zarza, no sabemos cuál es el lugar exacto, ¿eh? No ha quedado la zarza allí durante la historia, pero el lugar donde pudo estar, si no fue aquí, pues fue 2 kilómetros más allá o más aquí, pero bueno, en esta zona hoy en día pues hay un monasterio, el monasterio de Santa Catalina, como pasa con muchos lugares, donde se piensa que sucedió tal cosa y tal, pues ahora un monasterio, católico, debe ser, pero bueno. Son menos cuarto, ¿nos da tiempo de poner el otro? Vamos a la segunda parte, ¿podemos ponerlo? Vamos a empezar con el otro entonces. Bueno, ¿qué opináis de Moisés con la zarza? Nosotros hubiéramos ido enseguida, ¿verdad? A la primera, seguramente, ¿no? Hubiéramos dicho, sí, señor, vamos allá, lo que tú digas, ¿eh? Nosotros nos vemos reflejados muchas veces, ¿no? En estos personajes, ¿no? Nosotros lo hacemos peor que él. Seguramente, ¿no? Que a veces cuando vemos algún personaje, pero qué cabezota, hombre, si sabiendo lo que el Señor iba a hacer, ¿por qué tantas pegas? Y dices, bueno, ¿tú no haces lo mismo? O el pueblo de Israel después en el desierto, ¿no? Muchas veces piensas, pero esta gente que veía los milagros que hacía el Señor y después al día siguiente ya estaban otra vez dudando y quejándose, pero ¿cómo pueden ser así? Y luego piensas, pero si tú eres igual, ¿no? Haces lo mismo, ¿eh? El Señor te ha dado esto y 3 días después, Señor, me lo darás, pero no te lo ha dado, pues confía que te lo volverá a dar. Pero bueno, nos vemos reflejados y los personajes estos pues están aquí también para aprender, porque al fin y al cabo eran personas como nosotros, ¿eh? Pero personas que con sus miedos y con todas sus cosas aceptaron ser utilizados por el Señor, ¿no? Como Moisés. ¿Ya? No, tranquilo, esperamos, no hay problema. No hay problema. Posiblemente Moisés, cuando estaba ya viviendo allí en Madián, nunca se imaginó que volvería a Egipto. O sea que a veces cosas que nunca pensamos, pues el Señor nos lleva a hacerlas, ¿no? Me imagino que él pensará, a Egipto no vuelvo jamás, porque ya salí de allí por piernas para que no me mataran, ahora tengo aquí otra vida, tengo mi familia, cuido ovejas, vida sana, tranquilo, aquí estoy. Pero bueno, como dice aquí, veremos que Moisés vuelve a Egipto, ¿eh? Vamos a ver un poco, al principio al menos. Vamos a ver si colabora. Ahora sí. Es este, sí. Vale, entonces ya Moisés ha tomado la decisión de ir a Egipto, ¿eh? Le ha costado, pero va a ir. Pues no sé si esto sería algo inmediato allí mismo en la zarza o fue en los días siguientes, tal vez se lo pensó, ¿eh? Durante un tiempo
Pero la cuestión es que sí, que dice, sí Señor, al final pues lo voy a hacer. Dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. No se olvida de la vara, que el Señor le ha dicho, con esto harás prodigios. Y bueno, y Moisés aquí es responsable, porque Dios es un Dios de orden y nos pide también que seamos responsables y que no dejemos las cosas colgadas y a medias. Entonces, si Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, pues lo que no podía hacer es dejar las ovejas en medio de la montaña y marcharse. Entonces, vuelve con las ovejas seguramente, o dejaría las ovejas con alguien y va a hablar con su suegro y le explica, mira, pues me ha pasado esto, el Señor me ha pedido que vuelva a Egipto, y se lo explicaría todo con tranquilidad, y su suegro le dice, pues vale, pues ve en paz. Esto es algo que también creo que es interesante, ¿no? Que no tenemos que dejar las cosas colgadas de mala manera. Tenemos que cerrar las cosas bien y hacer lo que el Señor nos pide, pero sin, digamos, dejar a nadie colgado por culpa de las prisas. Moisés, cuando le pide a Jetro, a su suegro, que le dice que se va a ir, no le está pidiendo permiso, no le está diciendo, ¿me dejas que me vaya a Egipto aunque estoy trabajando para ti? No, no le está pidiendo permiso, sino que le está diciendo, mira, me tengo que ir porque el Señor me ha dado una orden. Le informa de su plan. Es diferente esto. Una cosa es pedir permiso. ¿Me puedo ir? Si Jetro le dice, no, no te puedes ir, tienes que trabajar para mí, esto es un acuerdo que tenemos. Entonces, ¿qué? No, dice, no, me tengo que ir porque el Señor me lo ha dicho. Hace bien las cosas y queda bien con Jetro, y Jetro le dice, ve en paz, o sea, quedan como amigos. Además, el Señor le dice que han muerto los que querían matarle, que era uno de los miedos que tenía Moisés, seguramente. Si vuelvo a Egipto, hay precio para mi cabeza, me quieren matar. Entonces, en cuanto pise Egipto, estoy listo. Pero el Señor le dice, no, ya los que te querían matar ya no están, digamos, este problema ya no lo tienes. Y Moisés no se va solo, sino que se va con su esposa y sus dos hijos. Muchos planes del Señor son para una persona, pero esto afecta a toda la familia también, ¿no? Si por ejemplo, el Señor te dice, no sé, vete a predicar a tal país. Bueno, pues si tú tienes claro que el Señor te llama y te vas a predicar, pues a lo mejor es para ti, pero te llevas a tu mujer o a tus hijos también. Entonces, esto afecta a más gente. Y se lleva la vara del pastor, la herramienta de trabajo, que ahora es esta vara de Dios que le va a permitir pues, hacer milagros. Dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Os suena esto de algo del futuro? Las plagas, la muerte de los primogénitos. Fijaos que aquí está hablando Dios y está llamando a Israel su hijo, su primogénito. Dios le está advirtiendo a Moisés del endurecimiento del corazón de Faraón. O sea, que a Moisés luego no vaya pensando, le voy a hablar a Faraón y como voy de parte de Dios, Faraón soltará a todos y nos vamos. No va a ser tan fácil como pudieras pensar. Faraón va a poner muchos problemas, lo va a rechazar, se va a endurecer. ¿Por qué hace Dios así las cosas? Porque podría haber dicho, tú vas a ir allí, le vas a decir esto a Faraón, y al día siguiente estáis ya todos de camino. Podría haber sido así, ¿no? ¿Por qué no lo hizo así el Señor? No lo sé, ¿lo sabéis vosotros? El Señor actúa a veces de maneras que no entendemos y que nos despista, pero lo hizo así. En Romanos 11, 33, 34, dice, nos enseña que no estamos aquí para explicar la voluntad de Dios, sino para obedecerla. Es diferente, ¿no?
Es como cuando un padre le dice a su hijo, esto no lo entiendes, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué de ir al colegio? Un niño de 4 o 5 años. ¿Por qué de volver al colegio mañana? Bueno, ahora no lo entiendes, pero tienes que ir porque has de formarte, prepararte. Ya no quiero, no quiero. Bueno, ya lo entenderás. Pues nos pasa igual a nosotros a veces. ¿Por qué el Señor hace esto así? Explícamelo. El Señor a lo mejor no te lo explica, pero tú tienes que obedecerlo. Dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, no podemos entender los pensamientos del Señor muchas veces. Él lo hace así. ¿Nosotros lo haríamos de otra manera? Seguramente. Nosotros a lo mejor diríamos, yo esto lo hubiera hecho de esta otra manera. Afortunadamente nosotros no somos Dios, porque seríamos un desastre, ¿no? El Señor lo hace así, no lo entendemos, pero como Él ve mucho más allá que nosotros, es porque es lo mejor. Y Dios, lo que decíamos antes, habla de Israel como su hijo primogénito. Primogénito era el que tenía, el primero, y el que tenía los derechos de la herencia. ¿Os acordáis del caso de Esaú y Jacob? Los derechos que se los vende el hermano mayor al menor a cambio del plato del guisado aquel de lentejas. Entonces Dios habla de Israel como su primogénito, el que tiene los derechos, va a tener mi herencia, es mi pueblo. Y entonces dice, si Faraón no deja ir a su hijo, al hijo de Dios, que es Israel, pues morirá el hijo de Faraón. Cuando se produce la 10ª plaga, la de la muerte de los primogénitos, muere también el primogénito de Faraón. También le afecta. Dios le dice a Moisés lo que le tiene que decir a Faraón, para que cuando muera su primogénito recuerde que Moisés le había advertido. Posiblemente Faraón, tiempo después, cuando pasó lo de los primogénitos y murió su hijo, se acordaría de esta conversación que tuvo con Moisés. Que dijo, mira, aquel Moisés que me dijo lo del primogénito, ahora se ha cumplido. Dice, un mensaje duro, pero Moisés ya había arreglado allí delante de la zarza el tema de la obediencia a Dios. O sea, claro, Moisés podía haber dicho, vale, voy a ir a Faraón, pero esto no se lo digo. Esto no, porque esto es muy fuerte. Le diré otras cosas, pero Señor, no me pidas que le diga esto porque... ¿no? Pero es lo que el Señor le dice, ¿no? Tienes que decir esto, aunque no es lo que a él le gustaría escuchar, pero es lo que yo te mando que le digas. Vale, y hacemos esto, vamos a ver. Sí, no, pues nos vamos a quedar aquí.